Buenas noches, los distinguidos Richard, por esta nueva oportunidad para poder dar las notas editoriales más sobresalientes de esta semana. Bueno, tenemos dos temas importantes de analizar. Primero, la reunión de mañana de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que va a efectuarse mañana presencialmente a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Asamblea Nacional. Ya el día de hoy, el presidente Saquicela de la Asamblea Nacional dispuso que no sea vía virtual o telemática como quería el presidente de la comisión, el asambleísta Villavicencio, sino que sea presencial. Y me parece que esta resolución de Virgilio Saquicela es correcta porque es un tema de gran trascendencia nacional y los medios de comunicación deben permanentemente, digamos, informar estos temas de gran interés del Estado nacional. Se trata justamente de que el día de mañana va a analizarse el informe de la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Fiscalización y Control Político con respecto al juicio político del presidente Guillermo Lasso. El segundo aspecto que voy a tratar es el tema del decreto 370 emitido el día 3 de mayo por el presidente de la República para combatir justamente a la criminalidad organizada, que le han llamado ahora que son grupos terroristas. Eso es importante analizarlo desde el punto de vista jurídico y siempre con un lenguaje accesible a todas las personas, incluso a los no entendidos en derecho. Entonces son dos temas que quiero tratar para conocimiento de las personas que nos están viendo en este importante medio alternativo de comunicación social, Hechos Ecuador. El primer punto, vean, la ley que regula el juicio político es la ley orgánica de la función legislativa. Y el artículo 91 de esta ley orgánica de la Asamblea Nacional, digámoslo en términos más accesibles, dice en el artículo 91 lo siguiente. Son 3 líneas que lo voy a leer, aquí lo tengo la ley. Dice, vencido el plazo de actuación de la prueba señalado en el artículo anterior, la Comisión de Fiscalización y Control Político remitirá a la presidencia o al presidente de la Asamblea Nacional en el plazo máximo de 10 días improrrogables un informe motivado para conocimiento del Pleno que especificará las razones por las cuales recomienda o no el enjuiciamiento político de la presidenta o presidente o la vicepresidenta o el vicepresidente de la República. Y esto en concordancia con el artículo 90 que hablaba de los 30 días, los 10 días de notificación al presidente y a los asambleístas para que conozcan, a los asambleístas interpelantes para que conozcan del texto de la acusación constitucional de los asambleístas interpelantes. Después hubieron 10 días para la evacuación de las pruebas. Los primeros 10 días, la notificación y las partes, tanto el presidente como los asambleístas, presentaron las pruebas de cargo y de descargo. Los segundos 10 días fueron de actuación de la prueba y el domingo vencen los 10 días en la cual la Comisión de Fiscalización
de Fiscalización y Control Político tiene que aprobar o desaprobar el informe de la Comisión de Fiscalización. Hoy nos enteramos, los ecuatorianos, que a través incluso del propio presidente de la comisión, el asambleísta Villavicencio, nos enteramos, de que una comisión de asesores técnicos han elaborado un informe para el conocimiento de la comisión, un informe que es a todas luces hecho por los empleados de Villavicencio. Ese informe está recomendando que no procede, en otras palabras, el juicio político contra el presidente Lasso porque no hay causales y no se ha comprobado el peculado de Flopec, por el cual se permitió la admisibilidad del juicio político por parte de la Corte Constitucional. Porque no hay pruebas, dicen. No hay pruebas. Lo ha dicho casi en todos los canales amigos de Lasso, en Ecuavisa, en Teleamazonas, el asambleísta Villavicencio. Aquí yo quiero hacer una observación. El artículo 91 habla que se remite al presidente de la Asamblea el informe motivado de la Comisión de Fiscalización. Entonces yo hago la pregunta, ¿por qué se permitió que sean los asesores técnicos los que hagan el informe? Porque yo pienso que hay una mayoría, que son, entiendo, 5 asambleístas, que se oponen al presidente Villavicencio, que a todas luces a nivel nacional ya está demostrado que él, digamos, permanentemente defiende lo indefendible, defiende a Lasso, cuando está probado la responsabilidad política del presidente de la República en el peculado de Flopec. Está probado y está dicho incluso por la Corte Constitucional que los asambleístas no son jueces penales, no son jueces constitucionales. Los asambleístas son jueces políticos. Y lo que aquí se está ventilando es la permisibilidad, la responsabilidad política del presidente de la República en el caso del peculado de Flopec. No se necesita, en otras palabras, que los asambleístas, como no son jueces penales, hayan determinado penalmente la responsabilidad penal en el peculado de Flopec del presidente Lasso. Eso no se necesita, eso lo dice incluso el artículo 129, numeral 2, 129 de la Constitución, como la propia resolución del 29 de marzo del 2023, resolución, de la Corte Constitucional que dio el permiso o la admisibilidad para el juicio político. Una cosa es la justicia penal ordinaria, que entiendo ya está conociendo todo este escándalo delictivo del presidente de la República. Y otra cosa es la responsabilidad constitucional que la determinó la admisibilidad de la Corte Constitucional. Ellos sí son jueces constitucionales. Y otra cosa es la responsabilidad política que la determinan los asambleístas en el juicio político que está en curso en la Asamblea Nacional. Entonces me llama la atención, que estos 5 asambleístas que se oponen justamente al abogado de Lasso en la comisión, que es Villavicencio, ellos ya deben tener ya un informe de mayoría para que sea resuelto, para que sea aprobado. Sabemos que Villavicencio va a presentar su mamotreto, hecho no por él, no es abogado, hecho por unos abogaduchos sirvientes de Villavicencio y por ende gente pagada por Lasso al interior de la Asamblea Nacional. Y esto ha motivado que la gran prensa haga una gran publicidad. La comisión, el borrador de la comisión se opone al juicio político. No hay pruebas. Es un informe
que no tiene cabida. Incluso el presidente se ha atrevido a hacer una consulta al Procurador General del Estado y el Procurador ha dicho que el informe, cualquiera que este sea, que sea aprobado, tiene que conocerlo la Asamblea. Porque al comienzo Villavicencio decía, es que si la comisión acá determina que no hay causal, no está el peculado probado, ya no pasa al pleno. Pero ya después como que se dio cuenta la barbaridad, porque tiene que haber leído expresamente el artículo 91 y el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, de la función legislativa, y ya reculó ese criterio. Entonces, me llama la atención eso. Yo espero que mañana, apenas se instale, primero lo puedan impugnar, lo puedan apelar, porque él lo que quiere es que no haya informe y cierra la reunión. Primero, ya ese desaguisado, esa habilidad criolla, esa zapada que quería hacer Villavicencio de que hacer la reunión vía Zoom, o sea, telemática, ya Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, dijo, no va eso, tiene que ser presencial, a la vista del público, a la vista de los medios telemáticos que tiene la Asamblea, para que el Ecuador entero lo conozca. Entonces yo espero que la mayoría de integrantes de la Comisión de Fiscalización que se oponen a Villavicencio tengan listo un informe motivado que permita la aprobación y que diga justamente que se recomienda al Pleno para que con las 2/3 partes de que habla justamente el artículo 92 de la ley de la Asamblea Nacional, Lazo, en mérito de las suficientes pruebas que existen, sea censurado y destituido del cargo de presidente constitucional de la República. Entonces, notamos que el artículo 91 de la ley de la Asamblea no habla de que los asesores técnicos hagan un borrador. Es la comisión está compuesta por asambleístas. Son los asambleístas que tienen que elaborar el informe. Entonces hay un informe que va a ser de minorías, ojalá que sea así, hecho por los sirvientes de Villavicencio, que son los asesores técnicos. Y el otro informe hecho por los asambleístas, los 5 asambleístas que están dando viabilidad al juicio político y que vaya esto al Pleno. Pero cualquiera que sea el resultado, cualquier informe, sea que apruebe el juicio político o sea que no lo apruebe, no tiene una facultad obligatoria para el Pleno. Eso es importante decirlo, porque el informe no es vinculante. El informe tiene que ser analizado por el Pleno de la Asamblea Nacional, y es el Pleno de la Asamblea Nacional el que justamente va a decidir la suerte de Lazo. Suficientes argumentos hay que dimanan justamente de los hechos conclusivos y de las observaciones que hizo la Corte Constitucional y las pruebas presentadas por los asambleístas interpelantes. Suficientes elementos hay para que Lazo sea destituido. El país, el Ecuador en su conjunto, para sobrevivir reclama justamente esa medida. Esa medida que es una posición y medida extrema de orden constitucional. El Ecuador no tiene gobierno. El Ecuador está pasando por una etapa crítica. No hay medicinas en los hospitales, no hay educación pública eficiente, hay una inseguridad ciudadana tremenda y encima hay un decreto del presidente de la República que nos vendieron al comienzo la idea de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE, había declarado a ciertos grupos de la criminalidad organizada, de narcotraficantes, los había declarado terroristas. Pero resulta que no ha sido así.
Ya lo han dicho los altos oficiales del Ejército y el comandante general de la Policía Nacional. Bueno, quiero tratar este segundo tema, dejando a un lado el tema de mañana. Hay que estar presente, escuchando, viendo la decisión que van a adoptar. Pero lo lamentable que también quisiera, antes de terminar el primer punto, es que este gobierno de Lazo corrupto está actuando de una manera corrupta e inmoral, porque es la característica de este gobierno, comprando conciencia, desbaratando partidos. Ha sacado ya a 3 legisladores del Partido Social Cristiano, dándole canonjía, puestos públicos, y muy sueltos de huesos estos asambleístas, muy orondos, muy contentos por esta inmoralidad, este camisetazo que se está efectuando para salvar a Lazo. También tenemos el tema de Pachacuti, cuando ya el día sábado pasado, justamente en Pastaza, en el Congreso Nacional de Pachacuti eligió como coordinador nacional al señor Churuchumbi, y obviamente esto está ya respaldado por el Consejo Nacional Electoral. Pero los operadores políticos del gobierno y de Lazo, justamente estos operadores políticos como el señor Villavicencio y el asambleísta Ricardo Vanegas están haciendo de las suyas y obviamente quieren pescar a ríos revueltos, y también por allí aparecen una serie de asambleístas de Pachacuti que de la noche a la mañana no quieren observar la resolución del 23 de marzo del Consejo Nacional Consultivo, que no ha sido revocado, de Pachacuti. Ellos tienen la orden de votar por la destitución en el juicio político contra Lazo. Pero así están las cosas. Este es un gobierno inmoral que está comprando conciencias y voluntades con el ánimo de perpetrarse en el poder. De ocurrir a esto, el Ecuador va a atravesar en los próximos días y meses por una etapa de zozobra democrática, porque las calles se van a calentar. Hay el derecho legítimo de resistencia, de oponernos ante un gobierno antidemocrático, antinacional, corrupto, y que el pueblo ecuatoriano está cansado en su mayoría y que ya castigó, ya lo castigó el pueblo a Lazo el 25 de febrero, el 5 de febrero del presente año en las elecciones seccionales, cuando le dijo no a las 8 preguntas de su consulta popular mañosa y tendenciosa. Pero así están las cosas. Veamos qué pasa mañana a las 10 de la mañana en la Asamblea Nacional. Hay que darle una lección democrática y cívica a Villavicencio. Y espero que los asambleístas de mayoría de esa comisión tengan redactado ya bien fundamentado con las pruebas existentes de la responsabilidad política de Lazo, y que para que ese informe de mayoría sea aprobado el día de mañana. Y espero también que hayan 92 voluntades. El hombre del maletín, encarnado ahora en el ministro de Gobierno, está actuando de una manera indecorosa, está actuando de una manera inmoral, y ojalá que los malos no triunfen. Siempre hay esperanza altiva, democrática, cívica y patriótica de todos los ecuatorianos y de asambleístas que actúan de acuerdo con conciencia política y de acuerdo con el momento histórico del Ecuador, que requiere un gobierno distinto. Requiere el Ecuador que Lazo sea destituido de sus funciones. Bueno, el otro aspecto, yo quería tratarlo someramente, el tema del decreto ejecutivo 730 que emitió el presidente Lazo el 3 de mayo del 2023, en que supuestamente es la respuesta que da al exhorto, recomendación que se le hizo por parte del Consejo de Seguridad Pública y del Estado el 27 de abril del 2023.
Acordémonos que hubo ese día una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado y resolvió declarar al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a su seguridad integral. Y dispuso justamente que esta amenaza terrorista sea enfrentada por todas las funciones del Estado y recomendó, estoy leyendo aquí el punto 3 de la resolución que no tenía reserva y la publicaron, el gobierno la publicó ampliamente en los medios, recomendó al presidente de la República expedir un decreto ejecutivo estableciendo medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano. A mí me asustó este asunto porque yo conozco sobre la ley orgánica del uso legítimo de la fuerza. Y cuando ya después de unos días salió el decreto 730, emitido hace 2 días, el día miércoles 3 de mayo, en la noche, este decreto 730 es un decreto inconstitucional, indudablemente, porque vean ustedes, una cosa es lo que hacen en los documentos jurídicos y otra cosa es lo que la impresión que quieren dar ante el país, que están combatiendo al crimen organizado, etcétera, etcétera, y que van a usar armas letales. Entonces la gente, yo creo que Richard y todos los ecuatorianos queremos que se frene el auge delictivo, los sicariatos, producto de la irresponsabilidad de este gobierno que no ha tenido planes de seguridad interna. Todos los ecuatorianos deseamos justamente vivir en paz, en tranquilidad, que se defiendan y se protejan nuestra vida y nuestros bienes. Pero el decreto ejecutivo 730 no acoge, en mi modo de ver, la solicitud del COSEPE. Al contrario, dice en su artículo número 1 que dispone a las Fuerzas Armadas que en cumplimiento de su misión de defender la soberanía para enfrentar a los grupos justamente de terroristas, ¿no? Como dice el COSEPE, puedan ellos actuar aplicando la Constitución, los tratados internacionales y el ordenamiento jurídico. Es decir, no acoge lo que había resuelto el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, de que el presidente dicte un decreto ejecutivo que establezca medidas coercitivas, urgentes, que incluyan el empleo de armas letales, sino que el presidente en su artículo 1 manda a que los militares actúen en el marco de la Constitución y en el marco de los documentos internacionales y en el marco de la legislación interna del Ecuador. Recordemos que la solicitud del COSEPE del 27 de abril no tiene sustento legal, porque no se puede pedir que intervenga en la seguridad pública los militares con armas letales, porque hay una ley, hay la Constitución de la República y hay una ley orgánica del uso legítimo de la fuerza en que se establece, ¿no?, en el artículo 21, que las Fuerzas Armadas de manera excepcional y mediante declaratoria de estado de excepción están autorizados para utilizar la fuerza en contexto de control del orden público, protección interna y seguridad ciudadana. Es que miren, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con esta ley orgánica de uso legítimo de la fuerza, el ente rector, el que controla la seguridad interna, es la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas siempre van a actuar como un ente complementario. Pero esa palabra complementario no aparece pues en el decreto del 3 de mayo 730. Por eso que este decreto es inconstitucional, porque si leemos el contexto de esta ley orgánica del uso legítimo de la fuerza,
Es una doctrina distinta, doctrina protectora de los derechos humanos que tienen todos los ecuatorianos sin excepción. Y que, por ejemplo, para actuar, como dice el artículo 21, tiene que haber una declaratoria de estado de excepción que con respecto a la lucha contra la criminalidad organizada, el artículo no dice nada. El presidente no ha declarado el estado de excepción. Incluso yo escuché al general Paco Moncayo o al general Bravo también, el consejero de Seguridad Interna del presidente Lazo, indicar que iban a entrar las Fuerzas Armadas al interior de las cárceles, porque en el interior de las cárceles que operan justamente estos grupos delictivos. Pero si revisamos esta ley, que aquí la tenemos, ¿no? Se establece que siempre para la seguridad externa o para la seguridad interna tiene que, y que puedan ingresar las Fuerzas Armadas, tiene que haber la declaratoria del estado de excepción, definitivamente. Y no es como dice el general de Boyere, el jefe de operaciones del ejército en Esmeraldas, que van a neutralizar y si no quieren neutralizarse lo van a eliminar. Esa palabra eliminar es un concepto fascista, es un concepto de la doctrina de seguridad nacional de Pinochet o de los mandos militares de la Argentina en la década del 70. Aquí tenemos la ley de orgánica del uso legítimo de la fuerza. Es una medida extraordinaria y extrema cuando otros mecanismos para disuadir a quienes están atentando contra las vidas de las personas actúen. Solamente en legítima defensa, personal o de terceros, podría haber un enfrentamiento. Pero no es que, como dice el general Moncayo, que dice la inteligencia está determinando dónde están los delincuentes. En este ejemplo que quiero poner, están en un sitio determinado, en algún cantón de la República, están en su casa, le van a caer los militares y los van a matar. No, eso no puede ocurrir. Eso ya está incluso sancionado. Están los mecanismos que deben darse si eso ocurre, porque serían falsos, incluso contra los falsos positivos. Y ahora quisieron me dé la idea de que habían 7 grupos de la criminalidad organizada que eran grupos terroristas. Pero también a nivel internacional, la criminalidad organizada, si bien siembran el terror, no son terroristas de acuerdo con las Naciones Unidas, porque el terrorismo tiene que ver con aspectos ideológicos o políticos. Aquí no hay grupos guerrilleros o grupos armados que siembren el terror y que ocasionan disturbios, tiran bombas, destruyen bienes, puentes, las vidas de las personas porque quieren llegar al poder político. No, los narcotraficantes actúan en contubernio con las grandes mafias internacionales para la producción del dinero, para ganancias económicas, pero no para apoderarse del poder político. Entonces, a nivel internacional se nos están riendo en la cara. ¿Por qué? Porque la criminalidad organizada es un delito especial señalado en el Código Orgánico Integral Penal, con la última reforma existente incluso. Pero no son terroristas. El terrorismo tiene que ver con los grupos armados delincuenciales que actúan antijurídicamente, pero cuya finalidad es la conquista del poder político. Pero veamos también que el decreto ejecutivo 730 ni siquiera, como podemos ver, ¿no? Como podemos ver, habla justamente de que los militares actúen en el marco de poder eliminar, como dice el general Moncayo y como dice el general de Boyer. Es que Lazo en esa parte se ha cuidado, porque aunque este decreto es, a mi modo de ver, inconstitucional, de todas maneras ejerce a través de la difusión que le han dado ampliamente los medios de comunicación,
hasta cierto punto un poder disuasivo, ¿no? Pero creo que las Fuerzas Armadas tienen que actuar en el marco de la ley para que no hayan represalias futuras. Los ecuatorianos defendemos toda planificación de las Fuerzas Armadas como entidad complementaria de la Policía Nacional para reducir estos índices delincuenciales que ya nosotros los ecuatorianos estamos cansados de tanto sicariato, etcétera, que a mi modo de ver, todos estos grupos de la criminalidad organizada no son terroristas, porque esta gente no quiere el poder político. Allá Lazo, que los llama terroristas, y allá sus consecuencias en el decreto 730, que es a todas luces inconstitucional. Incluso deja a un lado la propia ley de seguridad pública y del Estado. Porque si vemos también, y yo invito a la ciudadanía, en internet ponemos ley de seguridad pública y del Estado, o ley de orgánica del uso legítimo de la fuerza, son pocos artículos y nos podemos leer una interpretación muy exacta de la terminología. Son leyes sencillas de comprender y que esta doctrina ni siquiera la conoce el boyero Paco Moncayo. El general Moncayo es un militar preparado para la guerra, pero yo estoy seguro que desconoce esta legislación. No ha hablado nada con respecto porque esta legislación es protectora justamente de los derechos humanos y habla de la prevención de riesgos y habla justamente que ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos y garantías constitucionales de los habitantes. Podrá temporalmente limitarse el ejercicio del derecho a la inviolabilidad del domicilio en estados de excepción. Habla la ley de seguridad pública del estado de excepción. Y aquí en este caso no ha ocurrido y el decreto 730 no lo contempla. De manera tal que yo creo que esos abogados del Departamento Legal de la Presidencia de la República son gente que no conoce el derecho, no conoce que en las Fuerzas Armadas tienen que actuar solamente como entidad reglamentaria, complementaria, excepcional, y pueden utilizar el uso legítimo de la fuerza cuando hayan agotado, dice la ley, medidas menos duras y el uso legítimo de la fuerza tiene que ser proporcional con el hecho, el acto delictivo. Incluso es importante señalar que el artículo 366, que habla del terrorismo en el Código Orgánico Integral Penal, no está sancionado con pena de muerte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hablan de eliminar? No, el terrorismo se sanciona con máximo hasta 26 años de prisión y siguiéndole al delincuente de la criminalidad organizada o del delito de terrorismo, siguiéndole el debido proceso. Aquí no es cuestión de que hayan ejecuciones extrajudiciales o delitos de lesa humanidad que también están señalados en el Código Orgánico Integral Penal y que son delitos internacionales que lo conoce la Corte Penal Internacional. Yo invito a los oficiales del Ejército Ecuatoriano, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional a estudiar la Ley de Seguridad Pública y del Estado y estudiar la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Cuidado, van a haber falsos positivos, cuidado por una orden ilegítima emanada de autoridad competente, pero que sea ilegítima, pudieran ser incluso digamos, procesados por el delito justamente aquí lo tengo, en el Código Orgánico Integral Penal, que es el delito del artículo 85, ejecución extrajudicial, porque eso es lo que pretende general de Boyeres. La ley
del uso legítimo de la fuerza ni siquiera habla de la palabra eliminar. A mí me llamó la atención. Estamos en un régimen de derechos y de justicia. Este es un régimen constitucional, un gobierno, un Estado constitucional de derechos y de justicia. Y ahí la ley, el delito de ejecución extrajudicial, artículo 85 del Código Orgánico Integral Penal, y artículo 89, el delito de lesa humanidad, artículo 89, porque también llama la atención, también llaman poderosísimamente la atención que hasta los medios que defienden de comunicación colectiva que defienden a Lazo, dicen el artículo 3, desprotege, el propio presidente los desprotege a los militares o policías en el caso de que sean detenidos. Mira lo que dice aquí: disponer al Servicio Nacional de Atención Integral a personas adultas privadas de la libertad y a adolescentes infractores, SNAI, tomar estrictas previsiones de seguridad para el personal militar y policial que, como resultado de las operaciones militares y policiales antiterroristas, sean sometidos a procesos judiciales penales con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de la libertad. O sea, el presidente está reconociendo que pueden haber militares y policías que puedan estar procesados penalmente por falsos positivos o por estos delitos de lesa humanidad o ejecución extrajudicial. Entonces le está diciendo que el SNAI les dé protección como para que los otros delincuentes que están ahí mismo no les pase nada a su integridad. Vean ustedes cómo también los deja a un lado, no los protege, cuando ellos también están protegidos. Incluso en la ley se establece que hay abogados que tienen que justamente defenderlos, porque los jueces no es que no van a ordenar la detención. Pueden ordenar la detención cuando han habido falsos positivos o cuando ha habido un excesivo uso de armas letales. Escuché ayer al comandante general de la policía decir que no va a haber detención. ¿Acaso él es juez? Los jueces penales son los que ordenan la detención en caso de que haya un uso excesivo de la fuerza y que hayan delitos que pueden también cometer en esta acción. Porque mire, el decreto es inconstitucional. El decreto no habla de estado de excepción. El general Moncayo y el gobierno tienen que tener mucho cuidado. Los altos mandos, los soldados de la patria, no han recibido cursos de derechos humanos ni cursos de conocimiento de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza. Y no es cuestión de que salgan y maten a cualquier delincuente. No. El Estado constitucional de Derecho y Justicia no permite eso. Hace unos días hubieron 2 delincuentes que fueron abatidos por la policía y la gente aplaudió. A mí me llamó la atención porque habían delincuentes que no eran, en mi concepto, no era necesario abatirlos, porque no había un enfrentamiento entre ellos. Pero la gente aplaudió. Es que se ha llegado a ese nivel. Lazo ha entrado a la gente en un estado de desesperación que la gente, la mayoría de la ciudadanía quiere que eliminen a todos los delincuentes, pero no puede ser eso posible en un estado de derecho. Yo, como jurista y profesor universitario, tengo que decir que todos los ecuatorianos tenemos el derecho a la vida. Y en la declaración no hay pena de muerte. En la Constitución se señala que no hay pena de muerte y que incluso en la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, que no la conocen los soldados de la patria, como digo, y que deberían saberlo, conocerlo, se establece justamente varios parámetros de orden jurídico que protegen los derechos humanos de todos los ecuatorianos. Esperemos que en estas acciones sean detenidos, eso sí, sean detenidos los delincuentes de la criminalidad organizada y que el gobierno tenga éxito a través de las Fuerzas Armadas en la reducción de la criminalidad. Porque hasta ahora Lazo no da pie con bola en la seguridad interna. Porque otro aspecto es, a ver,
Esta lucha antiterrorista es contra la criminalidad organizada. Pero yo pregunto, ¿dónde están los planes para la delincuencia común? ¿Dónde están esos planes? No hay. ¿Por qué? Porque no hay una política criminal sistemática, científica, elaborada, porque todo lo han manejado políticamente, todo lo han manejado inmoralmente, corruptamente, y por eso es que el pueblo no le cree al gobierno de Lazo. Y por eso la gran mayoría de los habitantes de la República del Ecuador, en un espíritu cívico, desean que la Asamblea Nacional censure y destituya a Lazo, porque ha demostrado que nunca estuvo preparado para gobernar. Es un pésimo presidente, ha sido una pesadilla para el Ecuador, y esperemos que ya para fines de este mes tengamos un nuevo presidente, que sería el vicepresidente, que debe hacer un gobierno de concentración nacional. Muchas gracias por haberme permitido emitir estas opiniones, que lo he hecho con todo el espíritu de un ecuatoriano que desea la paz, la concordia y el progreso del Ecuador. Hemos presentado nuestra voz editorial con el doctor Eduardo Franco López.